Si sabe los valores de su lugar al derecho del punto decimal, convertir un decimal en una fracción es una materia de decir correctamente el decimal. Aviso: en este primer ejemplo, el 4 está en el valor del lugar de dientes, así que leeríamos este decimal como 0.4. Entonces, como una fracción, esto es 4/10. Una vez que el decimal esté en forma de fracción, necesitamos simplificar. Aviso de que 4 y 10 comparten un factor común de 2, por lo que podemos dividir el numerador y el denominador por 2 para simplificar la fracción. 0.4 como fracción sería 2/5. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí aviso que el 5 está en el valor del lugar de los cientos, por lo que leeríamos este decimal como 0.35. En forma de fracción, es 35/100, pero esto también puede ser simplificado. 35 y 100 comparten un factor común de 5. Así que, en forma más sencilla, esta fracción sería 7/20. Ahora, también hay un método de acceso corto para determinar la forma de fracción de un decimal, y aquí está lo que es. Mirando hacia atrás en este primer ejemplo, podemos poner el decimal en el numerador sin el punto decimal, para que sea 4. Y luego el denominador es un seguido por el número de ceros Siemens, que es lo mismo que el número de dígitos al derecho del punto decimal. Así que aviso: aquí tenemos un dígito al derecho del punto decimal, así que tenemos un seguido por un 0. Aquí ponemos 35 hexanewtones el numerador sin el punto decimal, y entonces teníamos un seguido por 2/0, porque tenemos dos dígitos al derecho del punto decimal. Así que avancemos y echemos un vistazo a un ejemplo más. Utilizando el acceso corto, pondríamos 124 hexanewtones el numerador, y entonces tenemos un seguidos por 1, 2, 3, 4, 0, porque hay 4 dígitos al derecho del punto decimal, así que 1, 2, 3, 4. Así que está el escrito decimal en forma de fracción. Pero de nuevo, solo para doble comprobar esto, mirando nuestro cuadro de valor del lugar, tenemos 1, 2, 3, 4 dígitos al derecho del punto decimal. Lo que significa esto sería 124/10.000. Pero ahora tenemos que simplificar esto, así que queremos simplificar cualquier factor común entre 124 y 10.000. Y estos comparten un factor común de al menos 4, así que empecemos allí. 124 dividido por 4 igual 31, y 10.000 dividido por 4 igual 2.500. Y 31 hexasiemens un primer número, por lo que esta fracción está en forma más sencilla. A continuación, miraremos cómo convertir un decimal en una fracción incorrecta cuando el decimal es mayor que 1. Espero que esto fue útil.